¿Qué tal, amigos? Con el gusto de saludarlos en una emisión más de este subpodcast Reporte 360, un espacio que hemos construido de la mano de la petición de algunas y recomendación de otros. Entonces, pues el día de hoy nos encontramos acompañados de una persona experta en el tema de patrimonio. A mí me da muchísimo gusto que nos haya aceptado la invitación, porque además es una persona a quien me jacto de decir amiga personal, la arquitecta Dafne García Galván, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo te encuentras, Dafne? Ay, muchas gracias, Miriam. Encantada, feliz de estar con ustedes, de poder participar en sus iniciativas que tanto abonan para la sociedad siempre. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y pues ahora, más que antes, la que va a abonarnos en esta ocasión es precisamente ella como arquitecta. Es una persona que conoce del tema, que sabe del tema y que se ha dedicado y se sigue dedicando de lleno a esta que es tu pasión, ¿verdad, Dafne? Muy padre, muy padre. Platícanos un poco sobre las líneas principales que tiene el reconocimiento de nuestra ciudad de Guanajuato. Platícanos un poco la historia, quizá mucha gente no lo sabe. ¿Cómo es que se da este nombramiento en el año de 1988, según nos decías? Fíjate que el tema de elevar a la categoría de Patrimonio Mundial Guanajuato surge por una iniciativa que se tiene en la federación, en el país. En aquel entonces se deriva de la Convención de Patrimonio Mundial, que surge más o menos en los 70s, y luego ya que se hacen las directrices prácticas para la aplicación y la conservación. Se trata de que en el mundo hay lugares con un valor excepcional que merecen tener esas declaratorias, pero que en realidad lo que se busca es que puedan ser cuidadas y conservadas, incorporándose incluso a través de la vida cotidiana, ¿no? Tienen vertientes muy importantes, las que son ciudades, que en realidad nunca dejan de ser ciudades habitadas. De hecho, lo ideal es que sigan siendo habitadas, porque claro, si no se convierten en un museo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esos años surge la iniciativa de la federación. En ese tiempo era el presidente municipal el arquitecto Eduardo Knapp, el presidente del Colegio de Arquitectos Guanajuatenses era el arquitecto Morril. Entonces se da de manera conjunta, se empieza a integrar el expediente, porque es un proceso. Para hacer cualquier declaratoria, primero tienes que identificar qué es lo que hay, identificar los valores que tiene, y se manda y se revisa, ¿no? Es a través de la UNESCO quien lo hace. Entonces, se hace esta declaratoria de Guanajuato como Guanajuato y las minas adyacentes, porque en realidad hay diferentes criterios para hacer ese procedimiento, ¿no? Entonces, este es un tema que considero que es fundamental, porque creo que el daño enorme y de los prejuicios enormes que tenemos en la cuestión de la conservación del patrimonio es que todo el mundo repite, Guanajuato, patrimonio de la humanidad, Guanajuato, patrimonio, pero nadie en realidad, o muy pocas personas, saben realmente por qué es, ¿no? No tiene nada que ver con la imagen urbana. De hecho, como vemos la ciudad ahora, no tiene nada que ver en los momentos históricos a los que se refiere la declaratoria. Y es básicamente en cuestiones industriales y de la minería y de la aportación excepcional que hace Guanajuato al mundo con el oro y la plata, y que con todo también riqueza se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, los criterios por los que se hace la declaratoria de Guanajuato tienen que ver con cuestiones más bien técnicas. La mina de la Valenciana, el tiro del infierno, la bocamina del infierno, más bien es el tiro del infierno el que está en rayas, el que es enorme, muy ancho. Sí, muy todavía conocido y turísticamente, ¿no? Y en uso aparte, y se refiere por el alarde tecnológico que representaba en ese momento, ¿no? Para el momento en el que se construye, era un desafío a la ingeniería. Tiene que ver también con la mina de Valenciana. Entonces, la declaratoria en realidad está dada por todo lo referente a la minería, no tanto por el casco histórico, y como que se ha malentendido mucho, ¿no? O sea, cualquier cosa que tú quieras hacer, te dicen, no, porque Guanajuato ha cambiado la dinámica. Entonces, ese es el tema. Y sin embargo, hay otra ciudad también en nuestro estado, Dafne, que es la ciudad de San Miguel de Allende, que tiene otro contexto u otra descripción de cómo logra el nombramiento, porque es un asunto netamente cultural, histórico también, pero no hay comparativa por lo que escucho, ¿no? No, en realidad San Miguel de Allende no da a la primera, precisamente porque la declaratoria
se pretendía hacer solo por el centro histórico, que ya está muy alterado. O sea, en realidad en San Miguel de Allende se da mucho tema de la escenografía, o sea, mucho de lo que se ve y mucho de la que la gente piensa que es histórico o antiguo, en realidad no lo es. Bueno, San Miguel de Allende obtiene su declaratoria por Atotonilco, por el tema de turismo religioso, no turismo religioso, por el tema religioso, que hasta la fecha se siguen dando todas estas cuestiones de tradiciones, mucho en Semana Santa, pero entonces en realidad San Miguel de Allende le deben mucho su declaratoria al santuario de Atotonilco. Que además es un baluarte para quien no lo conoce, y pues les hacemos la invitación para que vayan, porque verdaderamente son maravillosos, ¿no? Unos frescos hermosos de este señor Pocasangre, ¿no? De origen indígena, entiendo. Así es. Y que vale la pena, así que bueno, pues hacemos este pequeño paréntesis para que usted se dé una vueltecita al centro histórico, que bueno, pues no es precisamente así como decimos lo más histórico, pero está a unos 15, 20 minutos de la ciudad. Ahora con esta ampliación que hicieron de la carretera, pues se debe de llegar mucho más rápido, y que está en este pueblito de Atotonilco, ¿verdad? Tan bonito. Sí, Tan es bonito, como la Capilla Sixtina de acá, ¿no? Todo es lo que le Guanajuato llaman, maravilloso. ¿no? Es lo que le llaman. Y volviendo al caso de Guanajuato capital, platíquenos un poco cómo es la situación que se está viviendo en este momento, es decir, el uso que le damos realmente a nuestra ciudad, ¿es el correcto o podemos hablar de lo correcto y lo incorrecto? ¿Tú qué nos recomiendas ahí en ese asunto? Yo en realidad creo que es muy aventurado manifestar qué es correcto y qué no. O sea, primero, ¿quién lo evalúa o en función de qué, no? Recordemos que al final el tema de la conservación del patrimonio es una ciencia científica, o sea, es un tema científico que tiene que pasar por un proceso, ¿no? Entonces, sí hay parámetros para identificar los usos del patrimonio. ¿Cuál es la riqueza de Guanajuato? Que es una ciudad viva, que precisamente ese conflicto de usar el espacio, el territorio de tantas maneras diferentes, en tantos momentos diferentes, por tantas personas diversas, es lo que nos causa el conflicto. Y aparte, bueno, pues es una ciudad que por su misma conformación geológica, tipológica, es muy difícil de ser atendida, ¿no? Entonces, en realidad, el uso adecuado para una ciudad, pues es que tenga mantenimiento constante. Para una ciudad, para cualquier inmueble, para cualquier cosa que tú uses, que lo mantengas de una manera adecuada. En esa parte de mantenimiento adecuado, pues ahí sí es donde ya entra un tema de la conservación del patrimonio, la restauración del patrimonio, pues que tiene que ser con técnicas, con materiales que sean adecuados, que no necesariamente quiere decir que sea algo como se hizo antes, ¿no? Se pueden hacer integraciones contemporáneas en todos esos contextos históricos, siempre y cuando pues tengan un cuidado, tengan un rigor metodológico. No hay un no tajante, no hay un sí tajante, más bien todo se puede hacer. En arquitectura, en ingeniería, en la vida cotidiana, todo se puede hacer. Nada más es cuestión pues de tomar ciertos criterios, atender ciertas normativas dadas por los municipios. Eso es importante también mencionar, porque creo que lo que pasa mucho en Guanajuato y que es mucho del factor de deterioro y de no evolución es precisamente que se ha hecho históricamente depositario a la tutela de todos esos temas a un ente federal, cuando el mandato constitucional es otro, o sea, establece que son los municipios y sencillamente la Constitución así lo marca, pues porque quien tiene el territorio es el municipio, ¿no? Entonces nadie mejor para saber las necesidades, las dinámicas, los usos. Y aquí me parece importante, Dafne, mencionar, sobre todo tú en tu desarrollo del día a día, ¿no? Que estás en constante aprecio de lo que es nuestra ciudad y el valor arquitectónico que tiene, tanto en la parte del centro como en todo lo que es la Cañada. ¿Tú puedes considerar aquí la importancia que ha tenido trabajar en conjunto? Por ejemplo, sabemos que hay asociaciones ahora que están poniendo de su parte para poder justamente trabajar a favor de qué papel juega la sociedad misma en su conjunto, qué papel juega el gobierno, porque la autoridad en ocasiones parece indolente, pero no lo sé si sea por ignorancia, no lo sé si sea por indiferencia, no lo sé si sea por falta de recursos o a qué le podamos atribuir esto. Pero ¿qué papel jugamos todos al momento de poder lograr esta conservación? Yo creo que falta mucho la discusión y que cada quien tome su rol y lo que le compete de manera específica.
Hablando, por ejemplo, de espacio público, pues el espacio público le compete al municipio. Sin embargo, pues es un uso social, ¿no? Donde sí hay que tomar en cuenta a quienes viven cerca, hay el tema del conflicto siempre, ¿no? De los comercios establecidos contra los que no, que se puede regular, que no, o sea, todas estas cuestiones. Y también no hay que perder de vista que mucha parte de nuestro patrimonio edificado, pues, tiene propiedad privada. Entonces nadie puede decidir sobre lo que es tuyo, porque es también un tema, ¿no? Aquí en Guanajuato estamos muy acostumbrados a hacer que todo el mundo opinamos y opinamos de algo que ni es tuyo ni conoces. Así y es. Que aparte, yo aseguro que quienes se oponen a todo, jamás en su vida ha habido en su familia una propiedad histórica. Claro. Con valor histórico, ¿eh? No hablo que si es monumento, no, con un valor histórico, que aparte... ¿Un llamado inmueble catalogado? Pues es que el tema del catálogo es parte de un proceso de una declaratoria. Y creo que ahí también es donde empieza mucho el conflicto. O sea, se usan indistintamente términos que al final los tenemos como tatuados en la mente. El hecho que un inmueble esté catalogado no le da la característica de monumento. Es solo parte de un proceso de una declaratoria. Okay. Y esa declaratoria no ha sido perfeccionada legalmente. Ni la declaratoria por inmueble solo, o sea, individual, o de monumentos. ¿Por qué? Porque no cumplió su proceso legal. Oh, vaya. Entonces, tan solo por eso, pues no tiene valor. No tiene valor como declaratoria. O sea, el hecho de decir catálogo o que esté catalogado no en sí mismo es lo mismo que pasa con los planes de ordenamiento. Por ejemplo, que cuando te ponen una mancha verde y que te dicen, esto es preservación. Dices, pues sí, pero no es tuyo, es una propiedad particular, que también es otro gran conflicto que hay aquí en Guanajuato, ¿no? De que todo el mundo opinamos sobre predios que no son nuestros. Es exactamente lo mismo. Entonces, creo que se reduce la cuestión al desconocimiento y al uso indistinto de los términos. Cuando algo es de utilidad pública, que sería el caso, por ejemplo, pues no sé, cuando hablas patrimonio de la humanidad, quiere decir que es de la humanidad. Claro. Tendrá que haber una declaratoria de utilidad pública y pasar por un proceso legal de expropiación hacia el particular. Eso tiene que ver con la conservación del patrimonio ambiental y la conservación del patrimonio edificado. Entonces, hablar en sí de un tema que solo porque está dentro de un catálogo sin ningún valor legal es parte de uno de los grandes prejuicios que tenemos y que impiden. Y mucho creo que también lo generamos los mismos técnicos, porque nuestra formación que luego tenemos como especialistas, pues a veces nos dan información no cierta, con mucha pasión, con muchas ganas, con muchas buenas intenciones, pero sin ningún sustento legal. Entonces, y que a la postre se vuelve un obstáculo también para el desarrollo natural de las ciudades, ¿no? Exactamente. Digo, hemos visto en otros lugares donde ni siquiera cambiar, por ejemplo, la fachada o el nombre de un negocio, no se atreve la gente a tocarlo, ¿no? Exacto. Y se cae. Entonces, ni para Dios ni para el diablo. O sea, en realidad, el principio básico de la conservación, que no de la restauración, porque la restauración es la acción última de la conservación. La primera es el mantenimiento. Entonces, si tú mantienes un inmueble, un espacio en uso, lo mantienes y con eso mismo evitas que se deteriore y pugnas por su conservación. Ahora hemos visto en nuestra ciudad capital momentos súper interesantes, Dafne, estarás de acuerdo conmigo, en la cual hemos visto las intervenciones y hemos visto también este mantenimiento tanto por parte de algunas autoridades como por parte de la propia gente, ¿no? Ajá. La gente de Guanajuato quiere su casa, quiere su fachada, quiere su terraza, su balconcito y sobre todo en este primer cuadro de la ciudad, ¿no? ¿Tú consideras ahí que podríamos hacer hoy un llamado para poder recuperar esa parte? Sí, fíjate que en realidad incluso es una obligación mantener en buen estado tus propiedades. Claro. ¿Cuál es la cuestión? Que a veces ese lastre que se nos hace tan largo de lograr un permiso, una autorización, pues hace que sean sabadazos, ¿no? Entonces lo haces cuando nadie te ve, integras materiales que no son adecuados y son cosas en realidad muy básicas. O sea, sí hay especialistas para todos los temas, ¿no? Por ejemplo, si tú pones un aplanado de cemento sobre un aplanado que de origen era de cal, trabajan a temperaturas diferentes. Cuando hace sol, se expande mucho el cemento y luego se contrae. Ese movimiento, si tú resanas un boquete de algo con cemento sobre cal,
va a terminar empujando la cal. Entonces, esa es la cuestión básica, o sea, de usar materiales similares a los que ya tienes. ¿Eso qué quiere decir también? Bueno, pues que pasen por pruebas de laboratorios, de todo, integrando incluso, es factible integrar materiales, porque luego también es complicadísimo apagar cal para un cachitito y te sale carísimo, pero hay materiales y hay opciones de hacerlo. Creo que es precisamente este tema de que se hace tan complicado intentar hacerlo, ¿no? O sea, empiezas a hacer algo y ahí te caen alguien que no tiene competencia, se te traba, luego contratan gente. Hacer un proyecto de restauración es muy caro. Entonces, nadie gana y se pierde el origen, que es la conservación, ¿no? Entonces, y la posibilidad, pues, de darle un mantenimiento apropiado a una propiedad privada, ¿no? Exactamente. Fíjate que yo he visto justamente lo que tú nos decías antes de empezar esta entrevista, que hay lugares que incluso como estos llamados hotel boutique, que son 4 o 5 habitaciones en los centros históricos, en ocasiones hacen un esfuerzo gigante, ¿cierto? Para poder mantener la imagen desde su fachada, en el interior, buscan por ahí algunos antecedentes históricos para que la gente que llega, bueno, pues el turismo es internacional, claro, y pues tiene derecho también a conocer un poco de la historia real de lo que es aquel destino. ¿Cómo encuentras tú, es más de 2,100 hectáreas de patrimonio en Guanajuato, cómo encuentras tú en tus términos la conservación, digamos, de estos espacios? ¿Hacia dónde podríamos pensar la evolución de estas edificaciones? Fíjate que ese es un tema importante, incluso ríspido y álgido, porque hay muchas opiniones donde dicen que se deteriora mucho cuando lo metes a este tema, sobre todo estas plataformas, ¿no? Y ahí, bueno, entra la cuestión. Primero, pues tiene un propietario. Y claro, cada propietario sabe qué hacer con su inmueble, ¿no? Sin embargo, bueno, la conservación del patrimonio y todo el tema del ordenamiento territorial tiene diferentes componentes. O sea, la conservación es solo una parte, es un componente de esta sustentabilidad o sostenibilidad urbana. Por supuesto que otro es el tema social, la mejora de la calidad de vida, la protección al ambiente, el desarrollo económico. O sea, no está peleado, es como una mesa. O sea, haz de cuenta, una mesa que tiene diferentes patas, 4 patas, quitas una, pues te caes de ese lado, ¿no? Entonces no se puede hablar en una ciudad viva, en un territorio en constante, una dinámica constante. No se puede hablar solamente en términos de conservación del patrimonio. Tienes que entender ese tema de vocación económica. Claro. Yo, desde mi muy particular punto de vista, y con familia que posee inmuebles con esas cualidades, yo creo que es una excelente opción. ¿Por qué? Porque ahí haces, el tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad, también el término se usa indistintamente, pero en realidad la sustentabilidad es que lo que tú tienes ahorita puedas hacer uso de ello y lo puedas preservar para las generaciones futuras. Y la sostenibilidad es de que esa cosa o ese ente se sostenga por sí mismo. Uh-huh. Cuando tú haces este tema de estos inmuebles, que lo metes a una dinámica económica contemporánea y actual, hablando de que se respetan las condiciones, que conserves lo que tienes que conservar, pero que hagas integraciones contemporáneas que te permitan adecuar el uso, porque el uso ya no es igual al original. Entonces, en realidad ahí conservas. Incluso hay una dinámica urbana que se está dando que a mí me parece muy interesante. Antes nadie queríamos transitar por los callejones. Sabemos, pues, porque era inseguro, porque estaban sucios. Si tú caminas por los callejones que ya van teniendo esa vocación, por ejemplo, los que van bajando del Pípil hacia el centro, vas viendo las fachadas ya conservadas y vas viendo incluso limpio el callejón, iluminado, seguro, y eso es gracias a que hay un flujo constante de la gente derivado de estos negocios. Y de las intervenciones oportunas. Exactamente. Pues es una opción, como tú dices, maravillosa. Yo creo que debemos de voltear hacia allá. Yo creo que finalmente no debemos tenerle miedo, ni tampoco por el desconocimiento, hacer este prejuicio, como tú muy bien lo mencionas. No sé, al final del día, pues ni reconocer de más, ni reconocer de menos, ¿no? Vemos unas ciudades hermosas en Europa, donde también el reconocimiento de patrimonio mundial pues les permite también tener una afluencia importantísima de turismo masivo sin dañar absolutamente nada de lo que les corresponde. Entonces, bueno, pues a mí me parece que es todo un tema. Yo espero que aquí nuestra amiga arquitecta nos siga
haciendo favor de maestra, además de permitir tener conocimiento y acercamiento de este tema que es tan importante. Si usted tiene en este momento dudas, si usted tiene en algún momento deseo de hacerle alguna modificación a su construcción, si usted vive en lo que es la Cañada de nuestra ciudad, incluso en San Miguel de Allende, me atrevo a pensar, pues mándenos sus comentarios, sus sugerencias y pues con mucho gusto se las estaremos haciendo llegar aquí a Dafne. Y por supuesto, retomar este tema, ¿no?, del valor de decir, si en algún momento considera que tiene la posibilidad de darle otro uso a su propiedad, pues igual no reconocer que hay tramitologías a las cuales se pueden tener acceso y que no lo hagan tan complicado. Un comentario final, Dafne, de esta entrevista que tú le quieras dejar aquí a nuestra audiencia. No, pues agradecer, invitar al conocimiento, a la difusión, a la conversación. También este tema de luego de quienes se ostentan, nos ostentamos como expertos, pues en realidad el diálogo enriquece, ¿no? O sea, las posturas enriquecen, no estar de acuerdo enriquece. Entonces yo creo que hay que generar mucho diálogo, muchas cuestiones con las autoridades en el día a día, no ser omisos los ciudadanos, tenemos que sacar permisos, o sea, los municipios son la autoridad competente para dar todos esos permisos. Entonces yo creo que en la medida de que nos vayamos interactuando de una manera más adecuada, vamos a ganar todos, ¿no? Entonces que cada quien hagamos lo que tengamos que hacer, ¿no? Claro, pues sin duda un diálogo súper rico, que nos deja con un muy buen sabor de boca de decir, más vale a tiempo saber y conocer y reconocer también el valor de la belleza arquitectónica de nuestras ciudades. Salga usted en estos días próximos, si tiene oportunidad, disfrútelo en familia, escuche, lea, vea de qué se trata este edificio, esta iglesia, es neoclásico, es barroco, es muy bonito y por supuesto nosotros lo esperamos en la próxima emisión de otro episodio más de Reporte 360. Hasta entonces le agradecemos el favor de su atención.